Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto y un honor siempre poder comunicarnos por este medio ante ustedes para desarrollar las catequesis que nos corresponden, tanto para las formaciones de las pequeñas comunidades como para de manera personal e individual para cada uno de ustedes. El tema de esta tarde será: la promesa del reino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, y corresponde a el primer tema de la nueva catequesis que nosotros estaremos estudiando, que se llama el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios. Y prácticamente esta catequesis, pues, en una comunión total con la Arquidiócesis de Guatemala, está dentro de la formación pastoral que se tiene en este momento. Así que como Parroquia Inmaculada Concepción estamos en una total comunión en formación, al igual que la catequesis. Quisiera destacar tres aspectos importantes de este tema de la promesa del reino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y el primer tema como tal, quisiera mencionar el reino de Dios. Reino de Dios como tal, pues, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros nos acercamos a los evangelios, los tres evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, pues obviamente podemos comprobar que Jesús, ya en su accionar catequético, él no se predicó a sí mismo, sino que prácticamente Jesús, él vivió anunciando el reino de Dios. O sea que toda su vida, el centro de su vida, el centro de todo su trabajo evangelizador y de su misión fue anunciar el reino de Dios. E inclusive nuestro Señor Jesús hasta dio su vida por este reino, a causa del reino. Entonces, ya para los judíos esto no era nada nuevo, hablar del reino de Dios. Pero lamentablemente Jesús tampoco nos dio definiciones del reino de Dios, porque eso venía de mucho más atrás. Jesús prácticamente nos dio a conocer el reino de Dios, pero a través de sus hechos, sus palabras, sus signos, y obviamente con su vida, con su muerte, con su ascensión a los infiernos, con su resurrección. Prácticamente Él nos invita a formar parte de este reino de Dios y a colaborar para que el reino se extienda. De esta manera, entonces, este reino que Jesús hizo presente es una realidad pasada, presente y futura. O sea, ha estado a través del tiempo, estuvo en el tiempo de Él y está en nuestro tiempo. Es una realidad en la cual nosotros estamos invitados a formar parte de Él. Y entonces, prácticamente para poder comprender por qué es que decimos que el reino de Dios tiene su origen en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel, nos acercaremos a esa experiencia vivida del pueblo de Israel. Y eso me lleva ya al segundo tema prácticamente a desarrollar, que es la experiencia del reino que encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento. Y entonces, obviamente, que en los evangelios pues no encontramos, como decía, expresiones que se refieren al reino de Dios, pero sí estas expresiones se van dando forma a través del tiempo en la experiencia que vivieron los israelitas. O sea, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivió tantas circunstancias en las cuales comprobó el apoyo de Dios, la asistencia de Dios, el cuidado de Dios, la fuerza de Dios. Y este pueblo entonces madura para poder comprender quién es Dios, quién es su Padre, que los cuida, que los ama. Y de esta manera entonces empieza a entender y a comprender en qué consiste ese reino de Dios. No solo lo ve en la naturaleza, porque cuando observamos la naturaleza, al igual que el pueblo de Israel, pues uno se sorprende en la manera en que ha sido realizada, ¿no? Dios demuestra su poder al hacer la creación y su amor, por supuesto. Sin embargo, este pueblo de Israel, pues a través del caminar de todos sus personajes que participaron en la historia del pueblo de Israel, pues podemos darnos cuenta cómo Dios los asiste a uno por uno, va asistiendo a su pueblo, y entonces podemos empezar a hablar de los patriarcas. En primer lugar, del patriarca Abraham, el padre de la fe. O sea, un hombre que salió de su pueblo confiando en la promesa de un Dios en ese momento muy desconocido para él, pero que él confió en ese Dios y que él estaba prometiendo una tierra prometida. Un Abraham que en ese momento Dios le dice que va a ser padre de muchas generaciones y que sin embargo tuvo que esperar prácticamente, según el relato bíblico, unos 25 años para que eso se llevara a cabo. El padre de la fe, la paciencia, estar esperando para que ese hijo de la promesa de Dios llegara.
Y todavía esa prueba que tiene Abraham de cuando su hijo Isaac le es pedido prácticamente en sacrificio por Dios. Entonces, ese padre que no se resiste, ese patriarca Abraham que está dispuesto a cumplir con todo lo que Dios le pide. Es una fe inquebrantable de Abraham, que la promesa de Dios, él sabía que él se la cumplía porque Dios no nos falla, Dios cumple lo que promete. Pues vemos también a Isaac, su hijo, que de igual manera que Abraham tuvo esas complicaciones al casarse, que su esposa también era estéril, tuvo que esperar muchos años para que su hijo naciera. Pero hay algo importante y muy relevante de Isaac, ¿verdad? Nosotros vemos la historia de Isaac siendo un jovencito, llevando al sacrificio su leña, que iba a servir para ese sacrificio, llevándola sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Y pues claro, eso nos lleva un poquitito a una prefiguración del Cordero de Dios en la manera que iba a ser sacrificado. Como dijeran mis amigos los teólogos, los estudiosos de la Biblia, es el protoevangelio, o sea, el anuncio de la buena nueva. Pues es Isaac que lo vemos cargando la leña sobre sus hombros rumbo al lugar del sacrificio. Pues Isaac es padre de Jacob, el cual lamentablemente en ese desarrollo de su vida, pues él prácticamente comete el pecado de mentir, de engañar a su padre para robarse la bendición de su hermano. Tiene que huir y vemos cómo Jacob, pues al huir va a dar a donde está la familia de la cual va a ser su esposa, pero que es engañado. Entonces engañado, obligado a trabajar 7 años por la primera esposa o por su esposa. Luego, como lo engañan poniéndole a la hermana mayor, pues tiene que trabajar otros 7 años por la segunda, que era la que él amaba. Al final pues tiene que trabajar 14 años para poder estar en una igualdad con el suegro en relación a lo que él le pedía. Pero vemos la justicia de Dios también actuando sobre Jacob. O sea, un Jacob que engaña y que roba la bendición, y que también él al final termina siendo engañado por su suegro. Pero es un hombre también de Dios, un hombre que respeta, que ama a Dios y que cumple sus mandamientos. Y pues bueno, Jacob al final terminó casándose con 4 esposas, tuvo 12 hijos, y dentro de ellos pues destaca la historia de José, el hijo número 11, el 12º hijo, José el soñador. Entonces vemos a ese José, el que iba a ser el príncipe de Egipto, el segundo en dominar todo aquel imperio egipcio de aquel entonces. José, que de igual manera que su padre y sus antepasados, sus anteriores padres, pues fueron obedientes al mandato de Dios, obedientes a, digamos que José prácticamente tenía temor de Dios. José luchó toda su vida para no cometer un desagravio, un pecado que no le agradara a Dios. Por eso podríamos decir que José tiene ese temor de Dios e interpreta que todo ese sufrimiento que él pasó en su momento era para poder llegar a la posición en que llegó, y perdona a sus hermanos, también da esa muestra de perdón y de amor. Es interesante ver a Jacob en el caminar del tiempo rumbo al pueblo de Egipto, cuando es ya pedidos por su hijo José que vayan a Egipto, que pues en el camino lucha con un ángel que representa a Dios, y que al final de la batalla le cambia el nombre por Israel, que significa fuerza de Dios. Y de esa manera vemos ya no a un Jacob y sus 12 hijos, sino que vemos ya a un Israel y sus 12 hijos, que representan entonces las 12 tribus de Israel. Es interesante ver cómo Dios actuó en estos patriarcas, en la vida de ellos, en sus hechos, en sus acciones, cómo Dios los bendijo por ser obedientes, por cumplir con sus mandatos y por creer en Él. Pues bueno, vemos prácticamente esa relación, y terminamos con esto prácticamente el libro del Génesis, y nos vamos ya al libro del Éxodo. Según la historia, 4 siglos después, ese pueblo de Israel con sus 12 hijos, sus 12 tribus, que había sido recibido con tanta amistad y tanto cariño en el pueblo de Egipto, ahora lo vemos en la esclavitud. Y pues Dios se vale siempre de un hombre llamado Moisés, que la historia de él fue que fue puesto en las aguas para no ser sacrificado. Por eso Moisés significa salvado de las aguas. Y vemos momentos importantes, por ejemplo, cuando Moisés se encuentra con Dios en la montaña, ese diálogo tan especial, ese momento tan precioso, que Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Es importante, ¿no?, nosotros hoy en día pensar qué le quiso decir Dios a Moisés con esto. Pues todos aquellos grandes milagros que Dios prácticamente
realizó todos aquellos prodigios, aquellas hazañas que Dios realizó para que el faraón pudiera liberar a su pueblo, viene a ser toda esa asistencia que Dios hizo hacia su pueblo. Principalmente, y sorprende mucho, la 10ª plaga. Esa plaga que prácticamente significó la muerte de los primogénitos de Egipto, y que pues hoy en día conocemos como que había que sacrificar al Cordero Pascual, ¿verdad? O sea, hay un proceso ahí donde con la sangre del Cordero eran marcadas todas las casas de los israelitas, y en aquella noche no murió ningún niño israelita, ningún primogénito israelita, pero sí murieron todos los primogénitos egipcios e inclusive hasta de los primogénitos de los animales. Entonces vemos cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo asiste, y de esa manera se da entonces esa liberación de la esclavitud de Egipto, ese gran milagro, esa gran hazaña de Dios abre el Mar Rojo para que su pueblo pase. La travesía por el desierto, a pesar que era un pueblo que murmuró, pero vemos increíblemente cómo Dios lo asiste. Si había mucho calor en el día, pues Dios le daba sombra. Dice la escritura que era una columna de nube que cubría el cielo y les hacía sombra. Si había mucha oscuridad por la noche y mucho frío, porque así es en el desierto, pues Dios les iluminaba el camino y les daba calor. Una columna de fuego, dice, que estaba en el cielo y les daba esa luz y calor. Resultó que querían comer pan, pues Dios les da de comer pan, el maná, ¿verdad? Hace llover pan del cielo. Querían comer carne, pues Dios les da de comer carne, hace que lleguen grandes bandadas de codornices, prácticamente cubrían todo el campamento del pueblo de Israel. Tenían sed, pues Dios les da agua también, ¿verdad? Le indica a Moisés que prácticamente golpee con su bastón la roca y de ahí saldrá agua para todos hasta saciarse. Momentos importantes del pueblo de Israel en el desierto, como aquella gran alianza en el Sinaí, precioso, en el cual pues hicieron una alianza con Dios, en la que Dios le dice al pueblo de Israel: tú serás mi pueblo y yo seré tu único Dios. Por allá por el Éxodo 19, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5 en adelante, encontramos esto, esa preciosa alianza, aquel gran momento en que Dios también da el decálogo, los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Eventos posteriores de los jueces, que se instaura la monarquía, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. El rey David pues prácticamente quiso Dios con el reinado del rey David hacer ese prototipo del reino, mostrar un reino de paz, de justicia, de verdad, de solidaridad, de amor, de obediencia hacia él, porque David pues al final fue ese primogénito de Israel. Sí, más o menos en el Salmo 89 se trata como ese primogénito de Israel. Y el rey Salomón, pues estas épocas de la monarquía es una época de grandeza para el pueblo de Israel. Realmente llegó a tener grandes y grandes bendiciones en todo sentido, que querramos verlo, económico, financiero, de agricultura, de familia, todo, o sea, creció. Israel fue grande entre todos. Sin embargo, pues, obviamente ese pueblo de Israel, a través de analizar toda esa presencia que Dios hizo con ellos en ese caminar en todo momento, pues viene y concluye al final. Y esto es lo importante en este tema, de cómo es que el reino tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, porque al final el pueblo de Israel descubre que Dios es rey, descubre que Dios es rey de reyes, descubre que Dios es señor de señores y descubre que Dios es rey de todas las naciones. Eso es lo importante, cómo ellos vienen y logran analizar dentro de todo este proceso de vida que Dios es rey, que Dios tiene todo el poder, que Dios tiene toda la presencia en todos sus actuar de la vida y que les ha acompañado siempre. De esa manera entonces este pueblo de Israel viene y trata de definir qué es ese reino de Dios. Y vean esto tan precioso, que llegan a definir que el reino de Dios consiste en la soberanía de Dios sobre todo cuanto existe. Miren qué precioso este análisis del pueblo de Israel en el momento en que dice: la soberanía de Dios es todo sobre todo cuanto existe. Y entonces este pueblo de Israel le canta y alaba a Dios en todo momento, y pues declara, por ejemplo, en muchos libros como los Salmos y en otros, esa soberanía de Dios. Y no puedo dejar de mencionar lo que en el libro de Crónicas, capítulo 29, se menciona, versículo 11 en adelante, y dice: a ti, Señor, la grandeza, el poder, el honor, la majestad y la gloria. Tuyo es
cuanto hay en el cielo y en la tierra. A ti, Señor, la realeza y el dominio sobre todas las cosas. Miren qué precioso, ¿verdad? De tal manera entonces que este pueblo de Israel, pues a través de su alianza, llegó a ser ese pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso entonces pasa a que, si ya tienen un Dios, entonces pasa a ser un reino sacerdotal y una nación consagrada, ¿verdad? Eso le da esa calidad de que es el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y esto me lleva al segundo punto de este aspecto importante, que es el segundo, que esa experiencia del reino encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento porque también el pueblo de Israel esperaba la llegada de un Mesías rey. Recordémonos lo que el profeta Isaías en el capítulo 7 decía, ¿verdad? El Emanuel, el Dios con nosotros. Pues bueno, y aquí viene todo esto, porque ser parte de ese reino de sacerdotes y de una nación consagrada implicaba un compromiso muy serio para con Dios. Implicaba cumplir esa alianza con Dios, porque según el libro del Éxodo, en el capítulo 19, nos dice que cuando Dios hizo esa alianza, le dijo a su pueblo: ahora bien, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos. Si me obedecen fielmente y guardan mi alianza. Pues bueno, ese es el compromiso. Sin embargo, y a pesar de todas las manifestaciones de amor, predilección y cercanía a Dios, pues ya sabemos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones le fue infiel a Dios, porque se alejó de Él, porque se entregó a otros ídolos y porque también fue dominado por otras naciones. Por ello es que los profetas anuncian la llegada de ese Mesías, la llegada del reino. Y entonces ahí nace la esperanza mesiánica de Jesús, ¿verdad? La esperanza del Mesías Rey, que se dice, según el libro de Jeremías, que era quien instauraría un reinado de justicia, de felicidad, de paz y sabiduría. Miren qué precioso, ese reino de Dios y ese rey que vendría, Mesías, que instauraría un reinado de justicia, de felicidad, paz y sabiduría. El libro de Isaías lo llama el príncipe de paz. Y eso me lleva al tercer punto y final de este tema, la instauración definitiva del reino en Jesús. Ese reino de Dios que el pueblo de Israel definió como la soberanía de Dios sobre todo cuanto existe, que para él toda la grandeza y la gloria se concreta en Jesús. En Jesús entonces el reino de Dios llega a su cumplimiento. En Jesús se llega a vivir el reino de Dios, un reino que trae paz, justicia, felicidad. Por eso es que acercarnos a Jesús es entrar en esa dinámica del reino de Dios. Y dejar que el reino de Dios sea establecido, pues es hacer que Dios ejerza su soberanía sobre todo y lo restaure de acuerdo a lo que Él es. Y sabemos que Dios es amor. Por eso la importancia de comprender que en el Antiguo Testamento el reino de Dios tiene sus raíces, porque el pueblo lo reconoce. Pero en el Mesías Rey que vino en la persona de Jesús, se concreta ese reino de Dios. Quisiera concluir entonces este primer tema con tres aspectos muy importantes. Primero, que la promesa del reino sí tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, suficientemente comprobado. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues la soberanía de Dios sobre todo cuanto existe. Como una segunda conclusión. Y una tercera, ¿en quién se da la instauración definitiva del reino de Dios? Pues en Jesús. En Jesús el reino de Dios llega a su cumplimiento. Jesús instauraría un reino de justicia, de felicidad, de paz y sabiduría. Así que yo les invito a ustedes a reflexionar en las preguntas que están en el tema número 1 al final del tema, como por ejemplo, pues si el pueblo de Israel reconoció a Dios como su rey, ¿qué acontecimientos de tu vida te podrían llevar a reflexionar en Dios como tu rey? ¿Hasta dónde en verdad Dios está reinando en tu vida? Y por sobre todo reflexiona el valor que tendría para tu vida el reconocer y proclamar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.